Y precisamente hablando de Twitter, Mónica, ¿qué prevé usted para el futuro en cuanto a comunicación? ¿Hay vida detrás de Twitter? ¿Se apunta ya, se sabe qué puede venir detrás después de esta revolución de esta red social? Sí, hay vida detrás de Twitter, simultáneamente a Twitter y alrededor de Twitter. Precisamente lo he intentado comentar antes rápidamente, pero ahora mismo nos ocupa y estamos muy pendientes del Internet of Things, que es la conexión inteligente de objetos cotidianos de todos los días que van a poder hablar entre ellos, aprender de cómo les usamos de manera inteligente. Ayer uno de los ponentes, Javier Fernández, muchos de ustedes lo recordarán, nos hablaba que se podía sacar beneficio a esta crisis. Las empresas tenían que pensar en el alma de sus empresas, recuperar esa idea. Usted también ha hablado de que quizá en esta época de crisis ha podido ser buena para fomentar la creatividad humana. Es decir, nos tenemos que poner al límite para que surjan estas buenas ideas. No, yo lo que reivindico es que yo creo que tengo la suerte de vivir en un país y formar parte de una sociedad que históricamente siempre hemos sido un pueblo súper creativo. Entonces, sustituyamos el ladrillo por ideas. Es decir, los españoles siempre hemos sido gente muy creativa y gente muy innovadora. Entonces, simplemente que a veces, pues cuando estás al límite, porque es más incómodo tu entorno, es cuando inviertes más precisamente porque lo necesitas y la necesidad espabila bastante, precisamente en que surjan ideas nuevas. Pero no hace falta estar al límite. Desde luego que no. Hablaba también, Mónica, de que hay que seguir estudiando, ¿verdad? Esas nuevas palabras, nos poníais ejemplos, trending topic, palabras que hace poquísimos años no estaban. Es decir, que ahora los empresarios tienen que seguir estudiando. El estudio no acaba con la carrera, ¿verdad? Bueno, yo lo que pienso es que no hace falta que un empresario sepa manejar al 100% este lenguaje, pero sí que sea consciente que existe y, evidentemente, sobre todo en los consejos de administración, hay muy poca gente que sea digital y que sepa de comunicación. Entonces, como decía Winston Churchill, si quieres resultados distintos, no puedes hacerlo con los mismos elementos. Por lo tanto, pensemos que muchas veces necesitamos incorporar talento digital o talento de creación o de innovación en las compañías, aunque solo sea como asesor. No hace falta que el empresario sepa de todo, ya bastante tiene con sacar la empresa adelante. Contar con un experto, ¿verdad? Efectivamente. Otra pregunta que nos llevaba vía Twitter, Mónica, ¿cultura del error, utopía o realidad? ¿Tienen nuestros directivos capacidad para fomentarla? ¿Qué cree usted? Yo no creo mucho nunca en las generalidades. Yo creo que sobrevivirán los que la tengan. Nos llega una pregunta, supongo que a raíz de la anterior pregunta, y en el mundo de la educación, ¿cómo nos podemos adaptar? Pues el mundo de la educación, que además a mí personalmente me gusta mucho, creo que necesita un cambio de modelo. Nosotros no podemos pretender que las nuevas generaciones aprendan con un modelo analógico de enseñanza, y es más que muchas veces mientras el profesor está explicando algo, que encima a lo mejor es una pizarra con tiza, hay una persona que tiene un smartphone y en Google tiene mucha más información que el propio profesor. Entonces, tenemos que intentar adaptarnos, más que adaptarnos, liderar un modelo de comunicación que esté al ritmo y que dé respuesta a cómo vienen de serie las nuevas generaciones digitales. Ya hay movimientos en ese aspecto, como he intentado reflejar, ¿no? Nos hablaba también, Mónica, de la inmediatez. Ya no podemos esperar, ¿verdad?, que se conteste, bueno, ni ese fax ni ese email. Lo queremos todo ya, nos dice este oyente, pero además es que lo queremos barato y de calidad. ¿Es posible? Vamos a ver, el concepto de precio es muy subjetivo, porque lo que importa realmente es cómo valoramos un producto o un servicio. Lo que sí es verdad es que en momentos de escasez de recursos económicos el precio adquiere una importancia más alta que en otros paradigmas. Pero precisamente más importante que el precio y que sea barato, yo creo que sobre todo en algunas industrias es conseguir la confianza del consumidor. Conseguir la confianza, eso sí que tiene un valor incalculable, que es el individuo somos capaces de pagar un poquito más por tener confianza. ¿Y me permites contarte un ejemplo? Hay en Estados Unidos un portal que se llama The Good Things, donde un comité de sabios evalúa productos alimenticios. Y analizaron un potito de niños, uno de una marca súper conocida y otro de una marca blanca.
Entonces valoran nutrición, cómo se realiza, si es sostenible, en fin, una serie de variables. La marca blanca la valoraron con 7 de 1 a 10 y la marca súper conocida con 5. ¿Qué potito le daríais a vuestros hijos? Yo le daría el que más confianza me produzca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Cuando un código bidimensional te permite en un envase, yo voy a un punto de venta y con mi móvil, además de lo que ponga en el envase, me amplía la información, a lo mejor me da más confianza, incluso si me pone un vídeo de cómo se ha producido ese servicio o ese producto alimenticio que quien no me lo pone. Son preguntas que tenemos que empezar y reflexiones que tenemos que empezar a hacernos. Desde luego. Y ya por último, Mónica, la última pregunta que nos llegaba por Twitter. ¿Nos da vértigo la evolución a la que todo se mueve? ¿Podemos coger ese tren? A mí me gusta. Yo creo que sí podemos coger ese tren. Y además hay 3 tipos: los que lo ignoran, los que se adaptan y los que más me interesan a mí, que son los que lo lideran. Bueno, pues nos podemos quedar también con ampliar esa emoción, ¿verdad? Que era como terminaba Sí. esa ponencia con ese consejo. Le despedimos, Mónica.